Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, vamos a continuar leyendo otro capítulo más de este segundo libro de Samuel, uno de los libros del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la historia con respecto a los sucesos que iba pasando el rey David, ya que vemos que pues ya lo habían nombrado rey. Sí, y ya nos menciona aquí que David, pues 30 años cuando empezó a reinar tenía, reinó 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio, y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. O sea que pues bastantito tiempo se aventó reinando el rey David, ¿no? Y bueno, pues vemos ya después en la historia que pues tenía 8 hijos, 8 esposas y muchos hijos, ¿no? Y bueno, ya después eso lo vamos a ir viendo poco a poco dentro de la información que se nos está proporcionando aquí en el capítulo número 6 del segundo libro de Samuel. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. David reunió de nuevo todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000, y partiendo de Balá a Judá con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de allí el cofre de Dios, sobre el que se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el cofre sobre una carreta nueva y se lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Aio, hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en que llevaba el cofre de Dios, y Aio iba delante del cofre. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos y castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Nacón, Usa alargó la mano hacia el cofre de Dios para sostenerlo porque habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Usa por aquel atrevimiento y le quitó la vida ahí mismo, cayendo Usa muerto junto al cofre de Dios. David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Usa y por eso llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante el Señor y exclamó, ni pensar en llevarme el cofre del Señor. Y como ya no quiso llevarse el cofre del Señor a la ciudad de David, ordenó que lo llevaran a la casa de Obed-Edom, un hombre de Gad. El cofre del Señor se quedó 3 meses en casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Cuando le contaron al rey David que por causa del cofre el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom junto con todas sus pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el cofre de Dios a la casa de Obed-Edom, de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el cofre del Señor habían dado ya 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero gordo. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Tanto él como todos los israelitas llevaban el cofre del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Cuando el cofre del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. El cofre del Señor fue llevado a puesto en su lugar dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida David ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación delante del Señor, y cuando terminó de ofrecer, los bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y a todos los israelitas allí presentes, hombres, mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasas. Después todos se volvieron a sus casas. También David volvió a su casa para bendecir a su familia, pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo, qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera. David le respondió, es verdad, he estado bailando, pero has sido delante del Señor, que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser el jefe de su pueblo de Israel. Por eso bailo delante de él.
y aún me humillaré más que ahora, me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de que tú hablas. Y Mical no tuvo hijos en toda su vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues estamos aquí conociendo otra parte de la historia, del comportamiento que tienen los israelitas, del comportamiento que tiene David, el rey David, ¿no? Es algo, son cosas muy curiosas, son cosas muy, pues, de costumbres y tradiciones, y todo lo menean o todo lo dicen conforme a su creencia, a su conocimiento, a la forma de cómo poder adorar a nuestro Padre Dios. Dice aquí que David reunió de nuevo todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000, imagínense, los reúne, 30,000, ¿sí? Soldados. Y partiendo de Balá, de Judá, con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de ahí el cofre de Dios, lo que le decimos el arca de la alianza, ¿no? El cofre que ya recordemos que adentro estaban las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos, estaba el báculo de Moisés, que era de Aarón, y estaba el sobrante del maná que recibieron durante 40 años los israelitas, ¿sí? Antes de llegar a la tierra prometida. Ese maná caía del cielo. No es el nombre maná, o sea, el maná significa manú, que quiere decir que es esto. Y el sobrante estaba dentro del arca de la alianza. Aquí le dicen el cofre de Dios. Sobre el que se invoca el nombre, dice, sobre el que se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Recuerden que tienen ahí dos querubines arriba de la tapa, ¿no? Del cofre. Pusieron el cofre sobre una carreta nueva y se lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Agio, hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en que llevaban el cofre. Fíjense, estos dos hijos de Abinadab iban guiando la carreta en la que llevaban el cofre de Dios. Y Agio iba delante del cofre. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando, danzando con toda su fuerza, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Es una forma de presentarle al Señor su amor, su respeto, ¿no? Su adoración. Es una forma, ¿no? Sí, bueno. Y cuando llegan al lugar conocido como era de Nacón, Usa alargó la mano hacia el cofre de Dios para sostenerlo porque habían tropezado los bueyes, ¿sí? Pero el Señor se enfureció. Aquí nos dice a la geógrafo que el Señor se enfureció. No, no sí, nuestro Padre Dios ha de tener un carácter así como nosotros, ¿no? Pues no, así, esa es una de las cosas que debemos de aclarar. Siempre estamos atenuando que nuestro Padre Dios tiene sentidos como nosotros, ¿no? Y hablamos de la ira, hablamos de la furia, hablamos de sus sentimientos que tiene, ¿no? Sí, nuestro Padre es pues es el Todopoderoso, ¿no? Entonces, pues aquí nos habla el geógrafo que el Señor se enfureció con Usa por aquel atrevimiento. O sea, lo que quiso es detener el cofre, ¿no? Para que no se fuera a voltear o caer. Y le quitó la vida allí mismo, cayendo Usa muerto junto al cofre de Dios. Bueno, aquí nos dice la historia que este señor, pues trató, ¿verdad? Hijo de Abinadab, de que el cofre pues no fuera a caerse, a voltearse, a estropearse. Y nos dice el geógrafo que el Señor se ofrece y le quita la vida. Es un dato histórico que tenemos aquí, ¿no? Bueno, dice que ese mismo día tuvo mucho miedo David ante el Señor y exclamó, ni pensar en llevarme el cofre del Señor. O sea, sí se sintió él indigno, ¿no? Y como ya no quiso llevar el cofre del Señor a la ciudad de David, ordenó que lo llevaran a la casa de Obed-Edom, un hombre de Gat. El cofre del Señor se quedó durante 3 meses. Número 3 significa poder. En casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Fíjense, ¿no? Por tener ahí el cofre, por resguardarlo, por cuidarlo, por hacer oración, adoración a nuestro Padre Dios.
Cuando le contaron al rey David que por causa del cofre el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom junto con todas sus pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el cofre de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo supieron que nuestro Padre Dios había bendecido a Obed-Edom? Les empezó a ir muy bien, o ya no tuvieron problemas, o se curaron de enfermedades, había mucha paz, había mucha tranquilidad. Pues no, o sea, no nos menciona nada, ¿no? Nada más aquí nos dice que recibió, ¿no? Dios bendijo, ¿no? No nos habla de que Dios haya hablado con algún profeta o con algún personaje y le bendigo a esta familia por cuidar el cofre, ¿no? Que son artefactos lo que había en el cofre, ¿no? Vuelvo a reiterar, pues estaba el báculo, estaban las tablas de la ley y estaba el sobrante del maná, el alimento que Dios les dio a los israelitas durante 40 años, ¿no? Recordemos que el alimento lo tenían que recoger todos los días. Si un día lo guardaban para el otro, se echaba a perder. El único día que podían recoger para el otro día era el viernes. Recogían el viernes y guardaban el del sábado y no se echaba a perder de un día para otro. Pero cualquier otro día se echaba a perder. Son cosas muy importantes que hay que aclarar, ¿no? Y bueno, pues ya han pasado muchos años y ahí adentro del cofre pues estaba el maná, ¿no? Y bueno, ya vimos en otra parte de la historia de aquí que alguien quiso observar adentro del cofre y pues también se murió, ¿no? Es por eso que hoy en día mucha gente dice que el que encuentre el arca, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se le acerca, la tocas, te andas muriendo, ¿no? Más si lo quieres, destapar el cofre para saber, pues, ¿no? No se sabe, no hay una historia que nos diga que el arca fue destruida, que el arca fue llevada por el poder divino, no sé, a otro lugar, ¿no? Al cielo, por decirlo así, ¿no? Algunos dicen que está en Etiopía porque Salomón se la dio a la reina de Etiopía, ¿no? Cuando se enamoró de ella y que se la regaló, ¿no? Así como si fuera un regalo común y corriente, ¿no? No se sabe, ¿no? Y ahí en Etiopía dicen que ellos tienen el arca de la alianza, ¿no? Que ahí está resguardada y escondida, ¿no? Pero nunca la muestran ni nunca la enseñan, ¿no? O sea, no se sabe, ¿no? Y es algo importante porque hoy en día, pues da la casualidad que los judíos allá en Jerusalén, en el muro de los lamentos, hacen su oración, hacen su adoración, hacen sus peticiones a nuestro Padre Dios, hacen su agradecimiento. Y ese muro, pues es el muro que cercaba toda la ciudad de Jerusalén, de la antigua ciudad de Jerusalén. No era el muro del templo, era el muro del exterior de la ciudad. ¿Sí? Y entonces, yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor que ellos buscaran, que ellos encontraran, que ellos, hicieran todo posible por recuperar el cofre de Dios, o sea, el arca de la alianza, que es más importante que el muro que mide 19 metros de altura, que era el que dividía la ciudad antigua de Jerusalén con las afueras, ¿no? Porque no es el muro del templo, para que lo chequen ustedes eso también, ¿no? Hubiera sido mejor eso, ¿no? Que estar en el muro, ir a buscar el arca, el cofre, pero no se sabe dónde se quedó, no se sabe dónde está. Y aquí nos dice que pues la familia de Obed Edom recibió bendición, ¿no? ¿Cómo supieron que había recibido bendición? No sé, no lo dicen, ¿no? Bueno, entonces aquí David ya se la lleva a la ciudad de Dios, digo, a la ciudad de David, al arca de Dios, el cofre de Dios, ¿no? Y cuando los que llevaban el cofre del Señor habían dado ya 6 pasos, el número 6 es imperfecciones, ¿sí? David sacrificó un toro y un carnero gordo, ¿no? En 6 pasos nada más, y sacrifica y hace una acción de adoración, este, porque llevaban el cofre del Señor. Y en una parte muy importante debemos recordar que nuestro Padre Dios dijo que no te hicieras nada, ninguna imagen, ninguna escultura de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Es muy importante, ¿no? Pero bueno, aquí estamos viendo que le piden adoración al cofre de Dios, ¿no? Como le dicen, la arca de la alianza, ¿no? Entonces son datos, ¿no? Que hay que ir viendo, ¿no?
porque pues al final de cuentas pues son cosas terrenales. Las tablas que estaban adentro del cofre pues habían sido hechas por Moisés, porque las primeras que le dio Dios fueron escritas por manos de Dios y se las dio a Moisés. Y esas las destruyó Moisés porque el pueblo le dijo que no merecía la ley de nuestro Padre Dios porque ya se habían vuelto idólatras, ¿sí? Abajo del monte Sinaí, ¿no? Se habían corrompido en 40 días y 40 noches, ¿no? El báculo, pues es un artefacto, ¿ah? Que usó Moisés, que era el báculo sacerdotal que tenía Aarón, con el cual Dios le dio fuerza a Moisés para realizar la hazaña divina, ¿no? Y salvar al pueblo, ¿no? Abrió el mar, les dio de beber agua, este, o sea, sacó agua de la roca, y con el báculo mandó las plagas a Egipto, porque se había puesto los egipcios, el rey de Egipto se había puesto necio. Lógico que nos dice la escritura que Dios lo había hecho que se pusiera de necio, ¿no? Para que no dejara salir al pueblo hebreo de Egipto, ¿no? Bueno, eso ya lo pueden ustedes revisar, ahí está en el Éxodo, ¿ya? En el libro del Éxodo. Pero bueno, aquí lo que nos está interesando mucho es darnos cuenta, ¿verdad? Que el cofre, pues es más importante, ¿no? Y no se encontró y no lo buscaron, y, pues no lo tenemos, no está. Bueno, dice aquí que David, bueno, iba vestido con el efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Iba bailando, iba él, muy, muy contento, ¿no? Tanto él como los israelitas llevaban el cofre del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas, ¿no? El cofre del Señor llegó a una ciudad de David, Mical, la hija de Saúl. Fíjense, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey saltando, bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. O sea, la hija de Saúl, que era esposa, una de las esposas de David, ¿no? Sí, lo despreció. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿no? O sea, lo vio como muy ridículo, lo vio como muy estúpido, lo vio, no sé. Sí, su tipo de adoración, ¿no? Y eso es un mensaje para nosotros. Muchas veces nosotros somos muy criticados por nuestra forma de amar a Dios, nuestra forma de adorar a Dios, nuestra fe que tenemos ante Dios. Y critican, las religiones son entre ellas, se critican mucho, ¿no? Las iglesias critican mucho a la iglesia católica critica a los testigos, a los cristianos, a los evangélicos, a los mormones, y todos se critican entre sí, siendo que todos creen en el mismo Dios y creen en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, ¿no? Y se critican entre ellos, ¿no? Y no les digo todas las críticas, porque también iba a tardar un montón en estarles explicando, ¿no? Pero, por ejemplo, dicen que la Iglesia Católica adora a los santos. Pues no, no los adora, o sea, los veneran, que adoran a la Virgen María, ¿no? No, no la adoran, la veneran, ¿no? Este, y que los sacerdotes son igual pecadores que todos. Pues sí, también hay pastores de otras iglesias que también son pecadores, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Pero se critican unos con otros, ¿no? Y bueno, pues aquí esta señora Mical, hija del extinto rey Saúl, ¿verdad? Despreció a David. Como que le importaba mucho a David, ¿no? Con tantas viejas y esposas que le iba a importar que una de sus viejas se portara mal con él. Pues, me consigo otra, pero yo soy el rey. Pues sí, no, porque así son. Sí, llegan al poder y cambian, llegan al reinado y cambian, llegan a tener mucho dinero y cambian, ¿no? Sí, así es el problema que existe desafortunadamente, ¿no? Cuando tienen esa situación. Bueno, el cofre del Señor fue llevado y puesto en su lugar dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida David ofreció holocaustos y sacrificios, ¿no? Sí, es su forma de adorar a nuestro Padre Dios, de reconciliación, sacrificios de reconciliación, ¿no? Reconciliarse con el Señor. Sí, ¿qué es un sacrificio? Cuando ustedes tratan de ofrecerle al Señor algo que a ustedes les gusta mucho y que dicen, pues ahora no, le ofrezco al Señor que no voy a fumar, que no voy a tomar, que no voy a enojarme, que no voy a ver el fútbol, que no voy a ver el box, que no voy a ir a jugar, que no voy a ver a mis amistades, a mis compadres con los que ando cotorreando, no voy a pasear, no voy a irme a divertir. Otra gente dice, bueno, pues voy a dejar de comer lo que más me gusta, cualquier tipo de alimento, ¿no? Otra gente dice, pues mi sacrificio va a ser visitar a los enfermos, visitar a los ancianos,
Otros sacrificios dirán, pues ahora mi sacrificio de reconciliación con mi Señor va a ser que todos los días voy a ir a misa, ¿no? Voy a ir al templo, ¿no? Voy a dar gracias a Dios a la hora que pueda, pero voy a hacer todo lo posible, aunque trabaje, aunque estudie. O sea, hay muchos sacrificios, ¿no? Entonces, hasta aquí era el sacrificio de reconciliación, nos está mencionando aquí la literatura, delante del Señor. Y cuando terminó de ofrecer, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. O sea, David bendice al pueblo. Y todos los israelitas allí presentes, hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasas, ¿no? Yo nunca he comido torta de dátiles y otra de pasas, ¿no? Yo he comido tortas de milanesa, de pierna, de salchicha, ¿no? De bistec, ¿no? Hasta de aguacate, ¿no? Pero tortas de dátiles, no. O otra de pasas, no. Y ni de plátano he comido. Me dicen que están muy sabrosos, pero no. Después todos se volvieron a sus casas, ya, después de la bendición, ¿no? Yo les pregunto, la bendición, ¿cuál es la más importante? ¿La de tu papá, la de tu mamá, la bendición de tus abuelos, la bendición del sacerdote, la bendición del obispo, la bendición del pastor, la bendición del dirigente espiritual, la bendición del papa? ¿Cuál es la más importante? Aquí, por ejemplo, David da la bendición. Pero ¿cuál es la bendición más importante? Pues sí, la bendición más importante es la de Dios. ¿Verdad? No ninguna de las que te acabo de mencionar. Dice aquí que ya después de todos volvieron a su casa. También David volvió a su casa para bendecir a su familia, pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibir y le dijo, qué bien has quedado hoy, el rey de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criados, como un desvergonzado cualquiera. No, dice, pues andaba borracho, ¿no? Andaba bien unas copas. Pues no. David le respondió, es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante del Señor, que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de él. Y aún me humillaré más que ahora, me rebajaré según tu opinión. Pero será honrado por esas mismas esclavas de que tú hablas. Y Mical no tuvo hijos en toda su vida. Le dio, no sé, pues, vergüenza, odio, coraje, ¿no? Lo vio muy denigrante, ¿no? Que hiciera el rey David ese tipo de actitudes, ¿no? Pero les vuelvo a reiterar, era un cofre de Dios y había ahí tres presentes. Y dice aquí David muy claramente que le estaba bailando a nuestro Padre Dios. Entonces, ustedes pueden adorar a Dios como se les hinche la gana, como se les dé la gana, como nosotros queramos. O sea, eso no hay ningún... Así nos critiquen, a mí me vale, ¿no? Que me critiquen, ¿no? Y no, que vas a misa, ¿a poco tú te confiesas? ¿A poco tú eres católico? ¿A poco tú te confiesas y comulgas? ¿A poco vas a la iglesia? ¿A poco vas al grupo de pastoral? ¿A poco vas al grupo del colegio bíblico? ¿A poco eres adorador nocturno? ¿Sí? ¿A poco tú sales a vender tus revistas, no? Así les dicen a los testigos de Jehová. Sales a vender a tus revistas ahí, te paras en el metro el de la raza, ¿no? Y sales con tu mueblecito y el atalaya, ¿no? Y el despertar, ¿eh? Y los critican, ¿no? O sea, que todos criticamos a todos, ¿no? Como si es preferible eso que andar de secuestradores y narcotraficantes y asesinos y violadores y pederastas. Es mejor estar haciendo eso, ¿eh? Pero bueno, ustedes tienen la última palabra. Yo solamente les estoy invitando a que escuchen mi pobre explicación, ¿no? En realidad yo, la verdad, yo les comparto lo que yo estoy entendiendo. Muy claramente aquí David, en este capítulo o en estos versículos se ve como una persona muy noble, muy bueno, sí, a todo dar, ¿no? Un gran rey, ¿no? Sí, pero pues bien asesino, mataba cuando llegaba a los pueblos a hombres, mujeres y niños y se quedaba con todas las propiedades y todos los animales, ¿no? Sí, se quedaba con ellos, pero bueno, pues es la historia, ¿eh? Yo nada más les digo, pues mucho gusto. ¿Sí? Bueno, miren, vamos a leer el capítulo número 7. Dice, cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos al de alrededor, le dijo a Natán, el profeta, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el cofre de Dios habita bajo simples cortinas. Y Natán le contestó, pues haz todo lo que te has propuesto porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche el Señor se dirigió a Natán y le dijo, ve y habla con mi siervo David y comunícale que yo, el Señor, he dicho,
¿No serás tú quien me construya un templo para que habite en él? Desde el día en que saqué a Egipto a los israelitas hasta el presente, nunca he habitado en templos, sino que he andado en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que me gobernaran a mi pueblo de Israel, que me construyeran un templo de madera de cedro. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo, yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo de Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron y te he dado gran fama, como la que tienen los hombres importantes en este mundo. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel y ahí he instalado para que vivan en un sitio propio donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio. Cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo de Israel, yo haré que te veas libre de todos tus enemigos y te hago saber que te haré descendientes. Y cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo voy a castigar y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo. Pero no lo retiraré de mi bondad como retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección y también tu trono quedará establecido para siempre. Natán le contó todo esto a David exactamente como lo había visto y oído. Entonces el rey David entró para hablar delante del Señor y le dijo, Señor, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y tan poca cosa te ha parecido esto, Señor, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo. Ningún hombre actúa como tú, Señor. ¿Qué más puedo decir, Señor, si tú conoces a este siervo tuyo? Todas estas maravillas las has hecho según lo prometiste y lo quisiste para que yo las conociera. Por lo tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya, porque no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. En cuanto a Israel, tu pueblo, no hay otro como él, pues es nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo libraste para que fuera tu pueblo, y lo hiciste famoso, haciendo por él cosas grandes y maravillosas. Tú arrojaste de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto, a las demás naciones y a sus dioses porque tú has determinado que Israel sea tu pueblo para siempre y que tú, Señor, serás su Dios. Así pues, Señor y Dios, mantén para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía y cumple lo que has dicho. Que tu nombre sea siempre engrandecido y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel, que la dinastía de David, tu siervo, se mantenga firme con tu protección. Tú, Señor Todopoderoso, me has hecho saber que vas a establecer mi dinastía. Por eso yo, aunque soy tu siervo, me atrevo a hacerte esta súplica. Tú, Señor, eres Dios y tus palabras son verdaderas, y has prometido a tu siervo tanta bondad. Dígnate, pues, bendecir la dinastía de tu siervo para que permanezca siempre bajo tu protección. Tú, Señor, lo has prometido y con tu bendición la dinastía de tu siervo será bendita para siempre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues miren, aquí está una situación que quiero yo denotar a ustedes, porque su comportamiento de David aquí es un comportamiento muy distinto en cuestión de sus vocablos, en cuestión de su lenguaje, en cuestión de su conducta, en cuestión de su personalidad, a las anteriores que hemos visto. Yo no quisiera meterles a ustedes alguna duda, pero para mí, los agiógrafos que escribieron esto, pues no fue uno solo. ¿Eh? El nombre de este libro es el segundo libro de Samuel, pero aquí ya Samuel se había muerto, entonces Samuel no escribió este libro, ¿no? Entonces, los agiógrafos no sabemos quiénes son, pero yo aquí me doy cuenta de que aquí el escritor, pues es otro, no es el mismo que ha escrito el primer libro de Samuel, ni tampoco los anteriores capítulos, ¿no? Porque ya vemos otra imagen, otro formato.
Ahorita lo vamos a ir viendo de esta manera, pero miren, aparte de esto que les estoy yo tratando de transmitir según mi explicación, según lo que yo estoy entendiendo, hay ciertas cosas aquí que las vamos a ver porque ya aparece otro profeta que es Natán. Y acuérdense que nuestro Padre Dios habla por medio de los profetas para llevarles este comunicado a los demás. Y en este caso, no habló directamente con David. Eso es muy importante, porque muchas veces nosotros decimos, ay, que es que Dios hablaba con David. No, 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 no. O sea, hablaba con los profetas, y en este caso era Natán, y Natán le estaba transmitiendo este comunicado al rey David. Vamos a ver, dice, cuando el rey David estuvo ya instalado en el palacio, Dios le había dado aquí ya paz pues, contra, con todos sus enemigos, ¿no? Le dice el Natán, el profeta, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro. Bien, le dijo a Natán el profeta. O sea, David le dice a Natán, le dice, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el cofre de Dios habita bajo simples cortinas, ¿no? ¿Sí? Y le contestó Natán, pues haz todo lo que has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor. Natán, ¿no? Así como Samuel se lo había dicho a Saúl y así como Samuel el profeta le había dicho a David, ¿verdad? Pues ahora Natán le estaba diciendo, pero aquella misma noche, fíjense, el Señor se dirigió a Natán, no se dirigió a David, y le explica, ve, habla con mi siervo David, le dice que es su siervo. No le dice, habla con el rey David, no, dice, mi siervo. ¿Por qué? Porque todos tenemos nosotros un trabajo para el Señor. Todos estamos al servicio del Señor. Y hoy más en día, porque somos templos vivos del Espíritu Santo, pues tenemos que llevar a cabo una actividad en nombre de nuestro Padre Dios. Todos somos instrumentos del Señor. Como le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces todos nosotros somos ovejas, ¿no? ¿Sí? Un discípulo es el que escucha, si obedece, ¿verdad? Un apóstol es el enviado. ¿Sí? Nos dice que esa noche a David, a lo mejor estaba dormido. Recuerden que nuestro Padre Dios habla en sueños a la gente, ¿verdad? Es uno de los mecanismos, ¿no? ¿Se acuerdan de que a José le habló en sueños? A José, el esposo de María, le habló. No tengas miedo de recibir a María en tu casa. Lo que le ha sucedido es por obra del Espíritu Santo. Eso lo tienen en los evangelios. Lo pueden ver ahí en el Evangelio de Lucas. Bueno, después dice aquí, dice, ve y habla con mi siervo, y comunícale que yo el Señor le he dicho que no serás tú quien me construya un templo para que habiten, pues no. Entonces, ¿quién es el que decide para que construyeran el templo? Pues Dios. No por muchas ganas, ¿no?, que tenga el rey David de construir el templo, ¿no? Ya vemos después que pues, el templo fue construido por Salomón, ¿no? Bueno, aquí lo menciona apenas vamos en este momento y en este tiempo, ¿sí? Y nos dice muy claramente que desde que sacó a los israelitas de Egipto, él nunca ha estado en un templo, siempre ha estado en tiendas de campaña. O sea, como quien dice, el cofre del Señor. Entonces nos da a entender que nuestro Padre Dios hacía su presencia en ese cofre, ¿no? Porque miren, estaba la ley de Dios, estaba el poder de Dios representado en ese báculo, ¿sí? Y estaba el alimento de Dios que le da al hombre en ese cofre, ¿no? Entonces había ley, alimento y poder, ¿sí? Bueno, después nos sigue diciendo que todo tiempo que anduvo, ellos jamás le pedían a ninguno de sus caudillos, a ninguno de sus escogidos, que le hiciera un, un templo de madera, de cedro, ¿no? Dile a David que yo, el Todopoderoso, que lo saqué del redil y lo de quité de andar tras el rebaño, o sea, le vuelve a aclarar, ¿verdad? Para que no se le vaya a olvidar al reyesito David, ¿verdad? Que se siente como todo un presidente de la república, ¿verdad? Y que ya se siente que, pues lo escogieron y ahora él es el mandamás. No, 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 no. Acuérdense que todo se mueve con la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Te he acompañado por donde quiera y has ido y he acabado con todos sus enemigos que te enfrentan.
te he dado fama, dicen, ¿no? Sí, no, ahorita ustedes hablan del rey David y estamos en el año 2022 y pues toda la gente dice, ay, sí, el rey David. Y el que menos sabe del rey David dice, es el que cantaba las mañanitas, es el que menos, ¿no? El más estúpido, es el que cantaba las mañanitas. Es muy famoso, ¿no? El rey David. Lo hizo importante en todos los hombres. En aquel entonces, imagínense, ya después de miles de años después sigue siendo famoso. Sí, pues es más famoso que Pedro Infante, ¿no? Aquí en México. Además he preparado un lugar para mi pueblo Israel y ahí los he instalado, ¿sí? Vivan en un sitio propio donde nadie los moleste, ni los malhechores los opriman como al principio. Pero, pues si los mismos malhechores eran los mismos israelitas, entre ellos mismos se atacaban, entre ellos mismos se robaban, entre ellos mismos se desconfiaban, no tenían una situación en la que digan ustedes, ay, se llevaban muy bien todos los israelitas, todas las tribus. Pues no, entre ellos mismos, ¿sí? No estaban esperando que hubiesen pueblos ajenos como los filisteos, los amalecitas, o así, ¿no? Pero bueno, aquí nos está diciendo que lo ha ayudado nuestro Padre Dios. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos, le dice. Y cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Pues sí, ya sabemos que eso pasó y Dios escogió a Salomón. ¿Sí? Y bueno, ya después vamos a ver, no les voy a adelantar datos, ¿no?, de Salomón, ¿no? Ya después los vamos a leer y estudiar, pero por el momento nada más nos quedamos aquí, pues ya sabemos que era uno de sus descendientes. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Fíjense cómo dice Dios, que ese descendiente de David, que ya sabemos que era Salomón, iba a ser un padre y él será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo voy a castigar. Y sí, pues sí lo castigó a Salomón. Se metió con una mujer que no le correspondía y la embarazó y el hijo lo murió. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante. Sí, ya sé que, bueno, si ustedes, ya, de una vez, cuéntemelo todo. No, pues no es de que nada más es de contar, sino de que, pues, poco a poco hay que irlo viendo eso. Bueno, y cuando cometa una falta. Pero no le retiraré de mi bondad como le retiré a Saúl. Fíjense cómo le promete a David eso. Al cual quité por ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección y también tu trono quedará establecido para siempre. Ya se lo está comunicando, ¿no? Le está diciendo a nuestro Padre Dios exactamente todo lo que va a ocurrir. Natán le contó todo esto a David, exactamente como lo había visto y oído. Dice, como lo había visto y oído, mas no como lo había soñado. O sea, tuvo una revelación, entonces Natán no fue dormido. Escuchó a Dios, ¿no? Y vio todo lo que iba a pasar. Hagan de cuenta que vio el futuro. No es que haya visto a Dios, ¿eh? Escuchó a Dios, sí, pero vio todo el futuro que le estaba pronunciando nuestro Padre Dios a Natán para que se lo dijera a David. ¿Mm? Bueno, dice, entonces, dice, Señor, ¿quién soy yo de que mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Tan poca cosa te ha parecido esto. Señor, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo. Ningún hombre actúa como tú, Señor. Bueno, pues eso sí lo sabemos. ¿Qué más te puedo decir, Señor? Si tú conoces a este siervo tuyo, pues sí, Dios nos conoce a todos, ¿eh? A todos nos conoce. Todas esas maravillas las has hecho según lo prometiste y lo hiciste para que yo lo conociera. Por lo tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya, porque no hay nadie como tú. Pues no, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. Fíjense, pues no. No había necesidad que dijera eso David, pero bueno, lo está él replicando. En cuanto a Israel, tu pueblo, no hay otro como él. Ay, de verdad se sentían muy, muy chichos, ¿no? Sí, no, pues sí. Pues, nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo liberaste para que fuera tu pueblo. Sí, Dios escogió a ellos. Lo hiciste famoso haciendo por él cosas grandes y maravillosas. Lo hizo famoso. Bueno, si son bien famosos los judíos en la actualidad, ¿no? Sí, ¿no? Tantas cosas que han hecho. Tú arrojaste delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto.
a las demás naciones y a sus dioses, porque tú has determinado que Israel sea tu pueblo para siempre y que tu Señor será su Dios. No, pues esto lo leen los judíos y por eso se sienten que son únicos, son los escogidos del Señor. No, pues ya llegó nuestro Señor Jesucristo y dice, mis timbres, que todos, nuestro Padre Dios no hace distinción de personas. A ver, anda, porque el rey David se sentía pues, total, ¿no? Único, ¿no? Bueno, así pues, Señor Dios, mantén para siempre la promesa que has hecho. O sea, le está diciendo David a nuestro Padre Dios, mantén siempre la promesa que has hecho. Pues claro que la iba a mantener, pues, ay, qué forma, ay, se me hace que este era mexicano, qué forma de decir eso. Si ya lo está diciendo Dios, no hay forma de agarrar y decir, ah, sí, ¿eh? Ya lo dijiste, ¿eh? A ver, fírmeme el documento ante notario, ¿eh? Porque si no, te va a cargar el payaso. O sea, no inventen, o sea, qué forma tan estúpida, ¿no? Así pues, Señor Dios, mantén para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía y cumple lo que has dicho. Habla como rey, ¿eh? Como si nuestro Padre Dios fuera un ser humano, ¿no? Se pone a tú por tú con él en oración. Estamos hablando, así somos a veces nosotros cuando hacemos oración. Hacemos una oración media absurda, ¿no? Sí, no, pues, que tu nombre sea siempre engrandecido. Si Dios no tiene nombre, ¿de dónde saca que va a tener nombre nuestro Padre Dios? ¿Se acuerdan de que Moisés le dijo, voy ahí al pueblo, sí, les voy a decir, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, diles que soy el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sí, yo soy el que soy, le dijo. Pues, ¿cómo es posible que David... Ay, no sé, de veras, se me hace que David no fue a la doctrina. A la doctrina. Ay, no, si de veras se la pasó en la noche en cuanto este momento. Para que vean cómo habla de una manera muy... Así no lo puso el escritor, ¿eh? Ni modo. El escritor sagrado así nos dice que así dijo. A lo mejor lo dijo de otra forma, pero el escritor lo entendió así, así no lo dijo, ¿no? Y yo por eso ya lo estoy criticando, ¿no? Sí, muchos de ustedes van a decir, ay, señor, ¿cómo es criticón usted? Pues yo por eso les estoy leyendo y diciendo lo que yo veo aquí que dice, ¿no? Pero bueno, que tu nombre sea siempre engrandecido. Y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Bueno, en aquel entonces, nosotros sabemos que nuestro Padre Dios es Padre de todos, ¿sí? De todos nosotros, de todo. Israelitas y no israelitas. Que la dinastía de David, tu siervo, se mantenga firme con tu protección. Pues sí, pues eso está diciendo nuestro Padre Dios, pues lógico que lo va a cumplir entonces. Se me hace así como muy reiterativo el David, ¿no? Tú, Señor Todopoderoso, me has hecho saber que vas a establecer mi dinastía por eso yo, aunque soy tu siervo, me atrevo a hacerte esta súplica. Un atrevido, ¿no? Fíjense lo que dice. Tú, Señor, eres Dios. No, ¿a poco? Tú, Señor, eres Dios. No, ¿a poco? ¿A poco te estás dando cuenta apenas? Ay, David, no, sí, gran oración, ¿eh? No, sí, sí, sí. Y tus palabras son verdaderas. No, ¿a poco no te habías dado cuenta de eso, David? Hijo, yo como el papá de David le hubiera dado un coscorrón, un zape. Ay, ay, hijo, ya deja de estar diciendo estupideces, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, porque así a mí nosotros en la actualidad hacemos casi lo mismo, ¿no? Andamos pidiéndole a Dios riqueza, poder, sí, fama, ¿sí? ¿Cómo pueden estar pidiendo esas estupideces? Bueno, y tus palabras son verdaderas, y has prometido a tu siervo tanta bondad. Dígnate, pues, bendecir la dinastía de tu siervo. Pues si ya le está diciendo, pues eso ya era una bendición. Ah, no, él quiere que se lo aclare, él quiere que, no sé, que salga la mano del cielo y le haga la cruz o qué. Ay, no, es que, qué forma, ¿eh? Qué forma de pedir las cosas, ¿no? Dígnate, pues, a bendecir la dinastía de tu siervo, para que permanezca siempre bajo tu protección. Pues ya lo está diciendo, que hasta va a tener un hijo, y quien va a ser de su descendencia, y va a ser él el padre, y su hijo de David va a ser el hijo de nuestro Padre Dios. Eso lo está diciendo. Y con tu bendición, la dinastía de tu siervo será bendita para siempre. Bueno,
Es la forma de orar, es la forma de comunicarse de David con nuestro Padre Dios, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a dejar. Lo pueden ustedes volver a leer con más calma. Ya ustedes tendrán la opinión más certera. Siempre y cuando ustedes pidan al Espíritu Santo que los oriente y les diga cuál es la verdad. Que Dios te bendiga.